Buenos días, los compañeros, que vamos a recibir la instrucción hoy de qué es un relevo, un relay o un relé. El relevo o relay son elementos que vamos a encontrar en la electrónica. Vamos a encontrar en las tarjetas que estas piezas hacen una función muy importante. Desde el microcontrolador se genera el voltaje muy pequeñito, ya sean 5 voltios, ya sean 12 voltios o 3.3, que es muy bajo, y accionan estos relés, y en estos relés hacemos la conmutación para 120 voltios. Vamos a mirar el plano, cómo funciona, cómo funcionaría un relé. Bueno, vamos a hacer lo siguiente: vamos a colocar una bobina en esta parte, ¿sí? Entonces vamos a montar la bobina de esta manera. Acá hay una bobina. Vamos a hacer una medida para ver cuánto nos da en ohmios en esta parte. Entonces vamos a coger el polímetro, multímetro, tester, como lo llamen en su país, lo vamos a poner en 600 ohmios. Vamos a utilizar este berraquito. Este berraquito es de 12 voltios. Entonces vamos a usar estas dos paticas de acá. Listo. Lo vamos a poner en 600 ohmios. Bien. Bueno, estas dos de los lados nos va a medir 405 ohmios. Pongamos acá 405 ohmios. Ya dijimos que este relé se acciona con 12 voltios de corriente directa. Entonces este relé, acá hay la bobina de 405 ohmios. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer la conmutación. La conmutación viene de la siguiente manera. La conmutación trae un tap interno. Permítame un momentico. Vamos a utilizar un borrador acá. Siempre yo hago estos dibujos, diagramas, y hacemos esta partecita así. Ya sea para este lado, que es normalmente cerrado, y acá sería normalmente abierto, y esta del medio es la que nos direcciona. Entonces vamos a utilizar un voltaje, en este caso llamémoslo un negativo, GND. Entonces aquí va a haber un GND. Entonces aquí, ¿qué necesitamos? Acá está el micro. Pongamos que este sea el micro. Es micro. Entonces el micro le manda unas señales a un integrado que le vamos a llamar drive. ¿El drive qué es? Es un integrado ULN 2003.
y todas esas señales van a los triac, y en este caso vamos a mandar esta señal a esta parte. El micro, bueno, este ULN le vamos a colocar aquí que se llama un driver. ¿Qué es un driver? Es como una interfaz directa entre el micro, para que no vaya a estar entre el micro y el relé, o el micro y el triac, o el micro y el transistor. Entonces vamos a utilizar del micro un inversor drive. Inversor. Entonces, desde aquí a este punto va a ser, las señales son de estado lógico 1. Van a preguntarse, bueno, los que no conocen de electrónica van a decir, ¿qué es estado 1? Estado 1 significa que tiene 5 voltios activos. Y estado lógico 0 significa que hay 0 voltios. O sea, ¿hay voltios o no hay voltios? Entonces, en esta parte, 5 voltios positivos, y a esta parte lo saca negativo. Entonces, si acá entran 5 voltios positivos, acá salen 5 voltios negativos. Entonces, los 5 voltios negativos llegan a este punto. Pero aquí hay un error. ¿Sí? Ya me lo entendieron cuál es. Como lo vamos a mandar negativo, entonces este tiene que estar a VCC. VCC, que es el voltaje positivo. Entonces acá tenemos 5 voltios positivos de la fuente. Pongámosle acá, fuente. Entonces, entendamos que debe haber un filtro o un condensador ese condensador sería el principal, y de aquí vamos a sacar el VSC. Desde esta patica lo vamos a llevar hasta el filtro, ¿sí? Ya tenemos ahí el voltaje VSC por este filtro. A ver, ya tenemos el voltaje positivo. Entonces cuando el micro mande la orden, se la pasa positivamente al driver inversor, 5 voltios, el ULN2003, y él genera una señal de menos 5 voltios que llegan hasta este punto, ¿sí? ¿Qué significa? Que aquí llegaría el negativo, el 5 voltios. Entonces accionaría el relé, ya no estaría normalmente cerrado, sino se pondría para este lado y cerraría este punto. Entonces, si en este punto tenemos AC en este punto, 120 voltios AC, una línea, entonces ella sale por este lado, aquí donde dice normalmente abierto, entonces ya se convertiría en normalmente cerrado, y saldría y haríamos conexión ya sea con un motor, con una bobina. Bueno, en este caso vamos a poner un motor. Un motor, ¿cómo se va a especificar? De la siguiente manera: un círculo, cuando veamos en los diagramas, un círculo y una M, motor, y acá le vamos a poner, este es el común, que sería el neutro. Entonces ya tenemos una escalada desde 5 voltios positivos, lo pasamos a menos 5, y por el medio del relé, que es el de la clase de hoy, de que es un relé, vamos a ver cómo él hace la escalada. Entonces, 5 voltios positivos, el driver lo pasa a menos 5, pasa a la bobina, ya encontramos el común positivo, la bobina se nos energiza, genera un campo electromagnético,
donde mueve el cursor lleva 100 voltios de corriente alterna, que nos encuentra acá un motor. Ese motor ya trae el neutro, entonces al ingresar en la línea, el motor empieza a girar. ¿Sí? Ya empieza a girar y empieza a hacer las funciones mientras el micro se lo ordena. Ya sea en lavado, en una lavadora, empezaría a girar el motor. Ya sea en otras piezas, ya entraría a trabajar. ¿Listo? Entonces, muchachos, ahí les queda 405 ohmios. ¿Cómo se medirían las paticas? La ponemos a pitar acá en continuidad, ohmios bajos o continuidad, y ponemos esta pieza acá, es normalmente abierto, este sería normalmente cerrado, entonces sería normalmente cerrado, sería este, mientras esté desenergizado, entre este señor, a ver, entre este sería el cursor y este sería normalmente cerrado, este sería normalmente abierto, el que se acciona por medio del relé. Entonces, las formas de medirlo, ¿cómo identificamos que está dañado? Una de las cosas, que internamente el platino se le llama a este metal con este cuando hacen el contacto, que él se nos va a aislar, o se nos va a sulfatar, o se quema internamente, porque son elementos de contacto. Esto no es un triac que es electrónico, esto es un elemento de contacto. Entonces ellos internamente se nos aísla el cursor con los contactos, entonces él suena el clic, pero él no acciona las patas. Al no accionar las patas, pues no nos va a prender el motor. Bueno, mis amigos, espero les haya quedado claro. Ya entendemos que hay relés de 5 voltios, de 3.3, de 12 voltios, de 24, de 48, de 110. Muy amables por haberme escuchado.